Sí, doctor. Ya les voy a presentar para, a ver, ojalá terminemos y que no haya interrupciones, ¿ya? Voy a compartir pantalla con ustedes para presentarles el tema. ¿Se ve? Sí, se ve, doctor. Muy bien, vamos a empezar a hablar de la aterosclerosis, que como ustedes ya deben saber, es una forma de arteriosclerosis cuya lesión básica y fundamental anatómicamente hablando es la placa ateromatosa y que tiene muchísima relación prácticamente de causa a efecto con la cardiopatía isquémica, ¿no? Y claro, la aterosclerosis es una enfermedad crónica y progresiva que compromete las arterias, principalmente compromete las arterias de gran calibre, como la aorta y sus ramas, y que evoluciona en el tiempo y que tiene múltiples factores de riesgo, como vamos a ir viendo, y que cuando se complica esta placa ateromatosa a nivel de las coronarias, de las principales o de sus ramas, va a causar grados variables de obstrucción que pueden terminar en complicaciones como, por ejemplo, la obstrucción total por un trombo y, como consecuencia, un infarto agudo de miocardio, o por lo menos grados variables de cardiopatía isquémica, que es la segunda parte de nuestro tema. Entonces, vamos a abordar en una primera parte la aterosclerosis y en una segunda parte la cardiopatía isquémica. ¿De acuerdo? Basta que uno me diga sí para que yo vea que no se ha cortado mi internet, ¿ok? Cuando les pregunte Sí, de acuerdo. Ok, una personita que me diga ya, voy a seguir avanzando. Muy bien, aquí tenemos al ateroma, que es una enfermedad de la íntima arterial. ¿Sí? La aterosclerosis compromete la íntima fundamentalmente, y lo mismo que la arteriolosclerosis, que también compromete la íntima, tienen alta relevancia clínica, mientras que la arteriosclerosis calcificante de la media de tipo Monkeberg no tiene tanta trascendencia clínica médica, puesto que compromete la media y no la íntima, y por lo tanto no reduce significativamente la luz y no compromete la irrigación de los órganos y de los tejidos, ¿sí? Es, como decíamos al principio, multifactorial, es decir, que no solo no tiene una etiología única y definida, sino que está provocada en su desarrollo, en su evolución y desarrollo y en sus complicaciones por múltiples factores de riesgo, se llaman factores de riesgo, ¿ya? A estos se los ha clasificado clásicamente como modificables, no modificables y emergentes, ¿ya? Su patogenia es todavía incierta, sin embargo, se plantean varias hipótesis. La más importante, que es la que vamos a describir, es la de respuesta tisular a la agresión o a la lesión. Y sus consecuencias clínico-patológicas son enormemente importantes en la clínica, como les digo, y son muy variadas, pero todas en general tienen que ver con la isquemia, con la disminución del flujo sanguíneo allá donde la arteria presente esta lesión y sus complicaciones, sobre todo. Bien, es la más frecuente e importante enfermedad arterial, el ateroma, la aterosclerosis, ¿ya? Y las arterias musculares comprometidas son no solo las musculares, sino también las arterias elásticas, es decir, las arterias de gran calibre son las que se comprometen con mayor importancia, de manera más conspicua, más importante, ¿sí? La aorta y sus ramas, sobre todo, ¿ya? Esto de musculares no es necesariamente cierto. También la aorta, que es una arteria elástica, está grandemente comprometida. Probablemente es la más comprometida por esta enfermedad. Sin embargo, sus consecuencias no son tan importantes a ese nivel exacto, puesto que la luz de la arteria aorta es amplia. Mientras que en las arterias musculares que nacen de la aorta, las consecuencias cuando esta placa ateromatosa se complica son demasiado importantes. O sea, van a dar infartos en última instancia, ¿no? Y la lesión básica, aunque participan muchos componentes, es una papilla grumosa rica en grasas, en lípidos, y asociada con una presencia de una proliferación celular y la fibrosis, ¿no?
y la fibrosis. Hay diferentes, en la historia natural de esta enfermedad, hay diferentes etapas durante su proceso que vamos a ir describiendo lentamente en el curso de esta charla, ¿sí? Bueno, veremos primero, ya decíamos que es de etiología multifactorial y que tiene una serie de factores de riesgo, algunos muy importantes, otros tal vez menos importantes, y como les decía, se han clasificado clásicamente en modificables, no modificables o constitucionales, y los emergentes, los que han venido introduciéndose en la multifactorialidad de esta enfermedad en tiempos precoces, pero prontos, últimos, ¿no? ¿Me siguen escuchando? Sí, doctor. Muy bien. Entre los factores no modificables o constitucionales están la edad. Esta es una enfermedad que evoluciona en el tiempo, y su edad de presentación en cuanto a las complicaciones, básicamente, porque evoluciona incluso desde la vida fetal, aparentemente, en las investigaciones que se han hecho, ¿no? Pero básicamente las complicaciones empiezan a aparecer, y por lo tanto las consecuencias clínico-patológicas en los hombres alrededor de los 50, 55 años, y en las mujeres unos 10 a 15 años después, por el efecto protector de los estrógenos y de las bajas tasas de ferritina en su sangre, ¿ya? Por efecto de la menstruación. Obviamente, hay subyaciendo prácticamente a todas las enfermedades humanas, en algunas de ellas con muy importante, como un muy importante factor, los factores genéticos, familiares y raciales, ¿no? Por ejemplo, la hipertensión, que es un factor modificable, la hipertensión arterial, es más frecuente en la raza negra, ¿no? La hipercolesterolemia es más frecuente en otras razas, en las razas blancas, etcétera, etcétera. Y los factores genéticos implícitos que están presentes como una herencia por vía embrionaria o por vía adquirida somática en la mayor parte de las enfermedades, como les decía, aunque no necesariamente son el principal factor, ¿ya? Y entre los factores emergentes tenemos muchos, algunos que ya bien conocidos, como las influencias ambientales, la obesidad, la deficiencia de estrógenos y el consumo de anticonceptivos orales en las mujeres, la inactividad física, el tipo de vida, ¿no? La vida sedentaria, el estilo de vida estresante, la personalidad de tipo A, que se llama, y últimamente se está dando mucha importancia a los niveles de hemocistina en la orina, la hemocistinuria, el papel del alcohol, que es muy controversial, puesto que en las autopsias de los cirróticos del ANEC, de cirrosis alcohólica, las arterias aorta y sus ramas se ven muy limpias a comparación de los diabéticos, por ejemplo, ¿no? Que son los factores de riesgo multiplicables muy importantes. También se han mencionado algunos factores que causan hipercoagulación sanguínea, como protrombóticos, aquí son múltiples, y las infecciones. Últimamente se ha visto que hay una cierta relación de la clamidia pneumoniae, del virus de herpes simple y citomegalovirus con esta enfermedad. Bueno, y los más importantes, porque pueden ser modificados, son las hiperlipidemias o dislipidemias, la hipertensión arterial sistémica, la diabetes mellitus y el hábito tabáquico, ¿sí? Estos son los factores de riesgo mayores, diríamos, que pueden ser modificados, si es que es a tiempo, mejor, ¿no? Pero que son manejables clínicamente con resultados variables. No necesariamente excelentes, pero sí pueden ser buenos las respuestas a la terapia. ¿Ok? Entonces, decíamos que en la patogenia del ateroma, esta es incierta y sus consecuencias clínico-patológicas son variadas, ¿no? Y aquí tenemos básicamente un algoritmo en donde se ve la evolución a lo largo del tiempo de esta enfermedad en términos generales, sobre todo, ¿ya? Tenemos los factores de riesgo que acabamos de mencionar, que van a ir provocando el inicio, la formación, la evolución, la progresión y las complicaciones de la placa ateromatosa, que van a ir produciendo una obstrucción parcial primero al flujo de sangre
que se van a manifestar clínicamente como diferentes tipos de angina, sobre todo la angina estable o la angina de esfuerzo, que va a poderse complicar con desprendimientos, rotura, hemorragia y sobre todo trombosis de la placa, que va a provocar ya no una obstrucción parcial, sino una obstrucción total al flujo sanguíneo y como consecuencia la isquemia total de una región del miocardio, porque estamos hablando del corazón, y provocando un infarto de miocardio que va a llevar a diferentes grados de insuficiencia ventricular, que mayormente es izquierda, puesto que el infarto más frecuente sucede a nivel de ventrículo izquierdo. Entonces aquí tenemos un algoritmo sencillo de la historia de esta enfermedad. ¿Ya? Y ahora vamos a ir viendo algunas imágenes interesantes de macroscópicas, radiológicas, imagenológicas de las placas de ateroma. Miren aquí ustedes, hay una disminución relativamente significativa de la luz, un engrosamiento de las paredes donde está la placa de ateroma, que ya presenta aparentemente áreas de calcificación. Y aquí en una arteriografía se puede ver la excotadura que está representando la presencia de este efecto de masa producida por la placa ateromatosa. Y aquí tenemos otras imágenes, ¿no? Como aquí estas estenosis, aquí tenemos una placa ateromatosa asimétrica, se llama asimétrica cuando no compromete todo el perímetro de la arteria, ¿ya? Mientras que puede ser simétrica. Estas placas ateromatosas asimétricas, incluso grandes como la que se ve en esta fotografía, ¿no? Vamos a ver que cuando son asimétricas, responden bastante bien a los vasodilatadores, ¿no? Como la nitroglicerina, por ejemplo, y entonces se puede resolver el cuadro de isquemia relativa temporal que causa la angina de pecho estable, ¿no? Ayudada por estos vasodilatadores, porque toda esta zona de la pared arterial está sensible a esa medicación, mientras que esta área no responde. Si la placa ateromatosa es concéntrica, la respuesta a los vasodilatadores es mínima, ¿ya? Prácticamente no hay respuesta. Aquí tenemos una placa tremendamente invasiva donde la luz ya está prácticamente convertida en una hendidura muy escasa, ¿no? Muy bien, aquí tenemos entonces una placa asimétrica, una placa de ateroma asimétrica con sus diferentes componentes, como vamos a ver, y aquí tenemos una placa ateromatosa simétrica o concéntrica, ¿sí? Que compromete todo el perímetro del vaso arterial, o sea, circunferencialmente hablando, ¿sí? Es una enfermedad de la íntima y por lo tanto va a irse complicando con la alteración, con la lesión del endotelio y posteriormente va a ir sufriendo este tipo de complicación, principalmente la trombosis, ¿no? Bueno, aquí hay un trombo macroscópicamente y aquí hay un trombo microscópico en donde se ven las líneas de sangre, ¿no? Y la presencia del vaso, de la pared y del coágulo ocupando prácticamente toda la luz del vaso. Este es un trombo oclusivo. Aquí tenemos también las consecuencias, el infarto agudo de miocardio, con la zona de necrosis, las alteraciones electrocardiográficas, sobre todo a nivel de la onda Q y del segmento ST. Y aquí tenemos las consecuencias, una complicación que también vamos a mencionar posteriormente, la presencia de un aneurisma ventricular, ¿no? Bien, vean ustedes que es más frecuente hasta en los dibujos esquemáticos, en las gráficas, el infarto de miocardio izquierdo, porque la lesión compromete más frecuentemente este órgano, ¿sí? Decíamos que la patogenia es desconocida, pero que hay varias hipótesis. ¿Me siguen escuchando? Sí, doctor. Muy bien. Estamos con muy poco tiempo, las clases duran 45 minutos. En histología estoy acostumbrado a que dure 1 hora y media, entonces me explayo fácilmente. Así que voy a tratar de ser relativamente concreto y rapidito, ¿ya? Teníamos varias hipótesis, la hipótesis trombogénica, la de la proliferación clonal, que habla de como si fuera una neoplasia, la hipótesis de la insudación lipídica y la hipótesis, como les decía, que la más aceptada, que en cierto modo resume las otras tres anteriores, ¿sí? De la respuesta a la lesión, en donde también está incluida la presencia de la clamidia. Y aquí tenemos entonces un algoritmo más completo, ¿no? Donde se ven los factores de riesgo que hemos
mencionado, modificables, no modificables, emergentes, que van a producir como primera consecuencia evolutiva una disfunción endotelial. Prefiero hablar de disfunción endotelial que de lesión endotelial, porque voy a tratar de que este término, lesión endotelial, se refiera a cuando hay una herida en el endotelio que ya va a causar las complicaciones de esta placa ateromatosa. Entonces, mejor hablamos de una disfunción endotelial que determina un aumento de la permeabilidad a través del endotelio. Un aumento de la permeabilidad que va a condicionar, obviamente, una insudación lipídica y la acumulación de diferentes tipos de sustancias del plasma, sobre todo de lipoproteínas de baja densidad en la íntima arterial, ¿no? La presencia de estos lípidos y proteínas, ¿no? Y la inhibición de factores anticoagulantes normales va a favorecer la insudación de lípidos y proteínas y a nivel de la íntima de los vasos, estas lipoproteínas de baja densidad, que son el principal componente promotor de la evolución de la placa ateromatosa, van a sufrir fenómenos degenerativos de oxidación. Y esta oxidación va a favorecer la captación y la activación y formación de señales que van a determinar la migración de una serie de elementos celulares, entre los cuales están leucocitos, principalmente monocitos que se van a transformar en macrófagos de células o células espumosas, que van a seguir activándose y van a producir citocinas que van a determinar la proliferación de las células de la mioíntimas, que se llaman proliferaciones musculares que hay en la íntima, pero que sobre todo van a llegar de la túnica media de la arteria hacia la íntima del vaso, ¿sí? Y posteriormente va a haber una adherencia plaquetaria, una liberación de factores de proliferación y una serie de factores que van a favorecer el desarrollo y la evolución de la placa ateromatosa. Y aquí tenemos unas imágenes bien bonitas y sencillas en donde vamos a ir viendo los factores de riesgo en una arteria que al principio es normal y que va sufriendo insudación lipídica y migración. Sí, doctor. Ahora sí, doctor. Ok, ya, entonces seguimos. Vean, entonces va evolucionando la placa y las células musculares van depositando tejido conjuntivo, matriz extracelular, sobre todo colágena, y no es necesariamente una colágena de tipo 3 como la que normalmente existe en la íntima de los vasos normales, arteriales, sino que es una colágena de tipo 1 que sufre más frecuentemente trastornos degenerativos, como por ejemplo calcificación distrófica, etcétera, etcétera. Entonces, miren ustedes, la placa va evolucionando y se va circunscribiendo la papilla de lípidos al centro, que va a estar rodeada por las células musculares y por fibroblastos y tejido conjuntivo, que van estabilizando en cierto modo la placa. Entonces, esta es una placa estable, hasta que viene un evento que va a desencadenar, en cierto modo, la transformación de este ateroma fibrolipídico, o sea que aquí hay mucho fibroblasto y todavía hay lípidos, en una placa complicada, ¿no? Que se va a romper. Y aquí tenemos lo que tienen en su libro, en el Robbins, el algoritmo más complicado, más complejo de lo que ocurre hasta la complicación final de la placa ateromatosa, que está resumida en 3 etapas: una fase de iniciación o de formación, que es subclínica, es decir, que no tiene manifestaciones clínicas, una fase de adaptación que sigue siendo subclínica, ¿no? En donde hay remodelación del ateroma, la presencia del ateroma, que puede regresar hasta cierto punto si es que se suprimen los factores de riesgo, o puede desestabilizarse y complicarse. ¿Con qué? Con lo que hemos dicho: rotura de la placa, hemorragia de la placa y favorecer la trombosis, que va a condicionar un trombo oclusivo, la oclusión y la complicación más grave, que es el infarto,
¿no? Entonces, aquí ya hay una fase clínica que empieza con una angina de pecho estable, que puede ser una angina inestable, una de Prince-Metal, o directamente una muerte súbita o un infarto agudo de miocardio. Entonces, tenemos un ateroma lipídico fibroinflamatorio como representativo de la fase subclínica y una placa complicada a partir de este ateroma como representación de la fase clínica. ¿De acuerdo? Y miren ustedes, no voy a entrar en tanto detalle, pero vean todas las células que participan en la génesis y progresión y complicación de la placa ateromatosa. La célula endotelial, obviamente, que es la que al principio sufre la disfunción endotelial y al activarse produce una serie de factores de proliferación, interleucinas, factores de crecimiento, etcétera, etcétera. Los linfocitos T que también producen lo suyo, ¿sí? El plasma que produce lo suyo, la célula muscular lisa, en fin, las plaquetas que también producen una serie de moléculas de señalamiento proinflamatorias y los macrófagos. Vean ustedes, entonces hay una serie de elementos que van a producir la evolución y en última instancia la complicación de la placa ateromatosa, que como vemos aquí en estas fotomicrografías electrónicas van a ir sufriendo una evolución hasta complicarse con lo más frecuente, un trombo oclusivo, que hasta en el 90% de los casos es el causante directo, inmediato directo, del infarto de miocardio, que es la principal complicación, la más importante clínicamente, ¿no? Y que es la que causa más muertes en los humanos mayores del mundo globalizado en el que vivimos. Vean aquí imágenes macroscópicas, vean aquí solamente un incipiente placa ateromatosa, esto se llama estrías lipídicas, que se van complicando con placas fibroadiposas, que se empiezan a calcificar y que empiezan a ulcerarse y a romperse y a trombosarse, ¿no? Vean ustedes, vean aquí tremendas ulceraciones de la placa ateromatosa, sobre todo a nivel de la bifurcación de la aorta, es donde más afectación suele haber, y pueden producir consecuencias, el infarto de miocardio, el infarto periférico, por ejemplo, esta trombosis isquémica de la gangrena isquémica del miembro pélvico. Aquí tenemos el infarto de miocardio o el infarto cerebral, ¿no? El síndrome apopléjico. Bueno, entonces, el ateroma, en resumen, origina la mitad de las muertes que se producen en el mundo. Vean ustedes cómo no va a ser importante, ¿no? El infarto de miocardio, ¿cuáles son las causantes de las complicaciones del ateroma y que producen tanta muerte? El infarto agudo de miocardio, los aneurismas, el accidente vascular isquémico cerebral, que puede ser hemorrágico también, porque los aneurismas, perdón, las placas ateromatosas pueden favorecer la presencia de, ¿cómo se llaman? Sacos fusiformes, ¿no? Que van a romperse más fácilmente y producir hemorragia. La gangrena periférica, como hemos visto en ese pie, el infarto mesentérico, el infarto renal, el infarto, en fin, otros infartos, ¿no? Varios tipos de infartos. Bien, y ahora hablando de la cardiopatía isquémica en estos 15 últimos minutos, vamos a decir que hay un aumento de la frecuencia de esta enfermedad en Estados Unidos y Europa. Sigue siendo la principal causa de muerte de causa cardíaca en el mundo entero, sobre todo en los países desarrollados, y sus consecuencias clínico-patológicas ya saben ustedes, son la angina de pecho estable, el infarto de miocardio, la insuficiencia cardíaca congestiva y la muerte súbita, o la muerte no súbita secundaria a el infarto agudo de miocardio, ¿sí? Aquí tenemos entonces las diferentes variedades de cardiopatía isquémica. Tenemos la angina estable, que se caracteriza por episodios repetidos de dolor precedidos por el ejercicio, ¿sí? Se produce en general cuando el lumen del vaso comprometido está reducido a un 75% de su luz, ¿ya? Y la causa más frecuente es la aterosclerosis coronaria grave. Tenemos la angina de Prince-Metal variable, que no se asocia al ejercicio y que está mediado por la placa ateromatosa, pero seguida además de un vasoespasmo.
Y por último tenemos la inestable, que también se inicia en el reposo y que está asociado también, como en el infarto agudo de miocardio, a trombos, pero a trombos no oclusivos desarrollados sobre las placas ateroscleróticas, lo mismo que en el infarto agudo de miocardio, ¿no? Y por último tenemos el infarto de miocardio, que va a condicionar un foco aislado de necrosis isquémica del corazón, que puede tener un tamaño muy variable y está relacionado también con la duración de la isquemia y el metabolismo basal del tejido isquémico. No es lo mismo el infarto miocardio en un corazón normal que en un corazón previamente dañado, como por ejemplo con una miocardiopatía hipertensiva, una miocardiopatía, cardiomiopatía, etcétera, etcétera, ¿no? Y los focos de necrosis empiezan a aparecer de manera irreversible a partir de los 20 minutos después de la isquemia, ¿sí? Pero todavía se puede actuar clínicamente para evitar que progrese y que el infarto sea de poca consecuencia, ¿ya? Porque la isquemia prolongada produce una necrosis más extensa, ¿sí? Y hay otra forma de cardiopatía isquémica, que es la que se llama muerte súbita, que puede ser la única manifestación de la cardiopatía isquémica, sin incluso antecedentes de cardiopatía isquémica previa en ninguna de sus variedades. Puede surgir en el lapso de 1 hora después de iniciados los síntomas. La aterosclerosis coronaria subyace a la mayoría de los casos también, ¿no? Pero en general esta aterosclerosis y esta complicación de la placa se asocia a alteraciones del ritmo, que es la que causa justamente la muerte en ausencia de trombosis, que es la que causa el infarto agudo de miocardio, la trombosis, ¿no? Y anatómicamente, en estos casos de muerte súbita, hay ausencia incluso enzimática y electrocardiográfica del infarto de miocardio. No se puede comprobar el infarto de miocardio, ¿ya? Y las secuelas del infarto de miocardio son también importantes, causantes de arritmia seguida de muerte súbita. Bueno, esto es aparte. Esto se refiere al infarto clásico, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las causas de cardiopatía isquémica? La disminución del aporte de oxígeno, ¿no? ¿Estamos escuchando? Sí, doctor. Sí, Muy bien. doctor. Entonces, la causa más frecuente, aterosclerosis complicada seguida de trombosis oclusiva, ¿de acuerdo? Pero además pueden haber otros mecanismos, como tromboembolias, que es una causa muy rara, ¿ya? Que llegue el trombo de otro sitio, espasmo de las arterias coronarias, circulación coronaria. La circulación coronaria colateral tiene que ver con la duración, sobre todo, de la isquemia. Cuando es lentamente progresiva, va a dar lugar a la presencia de este riesgo colateral. La presión arterial previa, el gasto cardíaco y la frecuencia cardíaca van a determinar también la disminución del aporte de oxígeno, y otro tipo de patologías previas en la arteria, como la arteritis, no es frecuente, la aneurisma disecante, la aortitis sifilítica, una origen anómalo de las arterias coronarias, los puentes musculares de las arterias coronarias, en fin, ¿ya? Son otras patologías que pueden determinar o complicar el infarto de miocardio, ¿sí? ¿Y cuáles son las condiciones previas que influyen en la capacidad de la sangre de ceder oxígeno en el miocardio? Obviamente, un paciente anémico va a tener menos posibilidades de tener sobrevida como consecuencia de su infarto agudo de miocardio o de su isquemia cardíaca, ¿no? La desviación de la curva de disociación de la oxihemoglobina, el monóxido de carbono, la presencia de monóxido de carbono como contaminante va a causar también una mayor posibilidad de infarto, y intoxicaciones venenosas como la del cianuro, ¿ya? Ahora, seguimos con causas de cardiopatía isquémica cuando hay un incremento de la demanda de oxígeno, o sea, una patología cardíaca previa que aumente la demanda del trabajo cardíaco, como ocurre en la hipertensión, que además de ser causa de aterosclerosis, progresión y complicación de las placas de ateroma, es una causa de cardiopatía por sí misma, que favorece además el incremento de la muerte celular en el caso de un infarto de miocardio. La estenosis o la insuficiencia valvular previa, un cuadro de hipertiroidismo, sobre todo de enfermedad de Graves, Basedow de larga data, procesos febriles
Déficits vitamínicos como el de tiamina y la presencia de catecolaminas también favorecen la isquemia cardíaca secundaria a un infarto de miocardio. Y bueno, por su localización, los infartos de miocardio se pueden clasificar en subendocárdicos y transmurales. Los transmurales son los clásicos secundarios a trombosis coronaria, ¿ya? Y los subendocárdicos no son los clásicos infartos, afectan sobre todo al tercio o la mitad interna del miocardio, o sea, al endocardio y al subendocardio del miocardio, al miocardio subendocárdico mejor, ¿no? No están asociados a trombos coronarios oclusivos y se deben generalmente a hipotensión o choque de otro tipo, por ejemplo, choque hipovolémico de por medio. No hay epicarditis como complicación, porque la pericarditis o epicarditis es frecuente complicación del infarto clásico transmural. No se complica con aneurismas ventriculares, ¿no? Porque no hay compromiso de todo el espesor de la pared. Suele ser territorial cuando es de alguna de las arterias coronarias o circunferencial, es decir, más extenso, cuando varias arterias coronarias están comprometidas por una disminución significativa, pero no oclusiva total de su irrigación. Y los clásicos transmurales, secundarias a trombosis coronaria obstructiva frecuente, como con frecuencia hay choque, ¿sí? Hay la pericarditis como complicación es frecuente y la complicación con aneurisma, que puede ser unifocal, compacto o ocupar el territorio de una arteria coronaria entera, ¿no? Como un aneurisma ventricular que favorece, como ya sabemos, la formación de trombos murales, ¿no? Y aquí tenemos básicamente la evolución del síndrome coronario, ¿sí? Entonces, ¿qué es el infarto como consecuencia de la oclusión del riego arterial o del drenaje venoso? En el caso de la cardiopatía isquémica, este es el causal, la oclusión del riego arterial, ¿no? En el caso de otros infartos, por ejemplo, cuando hay una torsión del pedículo de un anexo uterino, ¿no? Un quiste de ovario favorece la torsión del pedículo y entonces puede haber una obstrucción del drenaje venoso y pues producirse un infarto del anexo uterino, ¿no? Pero en el caso del corazón, el área de necrosis isquémica es causada por una oclusión del riego arterial, ¿ya? Y la evolución es más o menos así, ¿ya? Como ahorita vamos a ver, los infartos pueden ser, en términos generales, no el infarto necesariamente miocárdico, rojos y blancos. Los infartos arteriales suelen ser blancos porque los coágulos que se organizan son muy bien organizados, ricos en plaquetas y fibrina, mientras que los trombos que surgen en las venas suelen ser blandos y que están dominados por eritrocitos, con poca fibrina y pocas plaquetas. Por otra parte, pueden ser asépticos, estériles o sépticos, ¿no? Como los que ocurren, por ejemplo, en la endocarditis bacteriana. Bueno, eso es en términos generales el infarto. Pero hablando del infarto de miocardio, vamos a ver que hay una evolución cronológica, o sea, en el tiempo de la lesión celular muscular, ¿sí? Entre las primeras horas es invisible, luego se ve una zona pálida, luego se hace blando, friable y además pálido, ya después tiene un borde hiperémico, ¿no? Y posteriormente sobreviene la organización del tejido de granulación hasta formar una cicatriz colágena, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, un infarto de varios días de evolución, en donde se ve una zona reblandecida y pálida, rodeada por un área periférica al infarto de hiperemia, ¿no? Más roja, más congestiva. Y además se ve un engrosamiento del miocardio. Este es un paciente que sufrió, un paciente hipertenso con una miocardiopatía, con una cardiopatía hipertensiva que sufrió un infarto de miocardio, ¿sí? Bueno, tenemos una fase en donde la anatomía patológica es solo visible mediante microscopia electrónica, ¿sí? Que es una fase reversible todavía, donde hay consumo de glucógeno, tumefacción mitocondrial, como están viendo en estas imágenes, y una relajación de las miofibrillas que no se ve aquí, pero aquí sí se ve la tumefacción mitocondrial, ¿no? Seguimos con alteraciones del sarcolema, vean ustedes, hay densidades amorfas que no se ven aquí, pero sí hay alteraciones del sarcolema, ¿no? Con una vesiculación y una pérdida de
de las estriaciones de las fibras de los miocitos, de las sarcómeras, perdón. Muy bien. Y ya después los cambios microscópicos visibles al microscopio fotónico, ¿no? Que son al principio muy imperceptibles, se necesitan hacer tinciones especiales. Algunos autores hablan de 3 a 6 hasta 12 horas, ¿no? Donde se ven estas fibras onduladas y solo visibles con el cloruro trifenil tetrazoilo, con el microscopio óptico. Después ya comienza a las 12 a 24 horas la evidencia de la necrosis de coagulación, ¿no? Con algunas manchas intercaladas y imágenes de eosinofilia de las fibras musculares. Ya viene después, entre el tercero y el séptimo día, un infiltrado inflamatorio de neutrófilos que se suma a la necrosis del miocardio, que ya es evidente. Aquí vemos, por ejemplo, estas áreas eosinófilas, estas bandas eosinófilas, el infiltrado inflamatorio polimorfo nuclear primero y después mononuclear. Aquí seguimos después de los 3 a 7 días del infiltrado de neutrófilos, viene el infiltrado de macrófagos, ¿sí? Que va a ir reemplazando paulatinamente a los neutrófilos, y ya empieza después la formación a partir del séptimo día hasta el 10º más o menos, a formarse un tejido de granulación que es vascular y fibroso, ¿no? Fibrovascular, ¿no? Y posteriormente ya predomina el componente fibroso de proliferación que termina por formar una cicatriz que se puede ir viendo con el tricrómico de Masson aquí en azul. Vean, aquí se ve la evolución del infarto agudo de miocardio el primer día, el tercer día, el sexto día. Aquí ya hay un tejido de granulación después del 7º día, y aquí ya empieza a proliferar el tejido fibrocolagenoso. ¿Sí? Bueno, y para terminar ya algunas manifestaciones clínicas importantes, ¿no? De la cardiopatía isquémica, de todas las cardiopatías isquémicas, pero sobre todo el infarto de miocardio. Dolor torácico es un signo clásico, un síntoma clásico. Náuseas, sudoración, palidez, piel fría, disnea, cambios electrocardiográficos, elevación de las enzimas, CK, CPK, MB y troponinas. Y los síndromes clínicos, la muerte súbita en el 25% de los casos, el riesgo de muerte en el primer de 7 a 10%, complicaciones tardías como aneurismas, arritmias, insuficiencia cardíaca crónica, congestiva, etcétera, etcétera. Y el tratamiento precoz obviamente mejora el pronóstico, ¿no? Porque disminuye el tamaño del infarto. Y entonces las complicaciones pueden clasificarse en inmediatas y mediatas, ¿no? Aquí tenemos algunas importantes. La arritmia es la más frecuente, la insuficiencia cardíaca, izquierda al principio y posteriormente puede ser congestiva, que incluso en forma aguda, insuficiencia cardíaca congestiva aguda, con edema pulmonar, hipertensión pulmonar, que repercute hacia el lado derecho del corazón. Una complicación que ocurre hasta en el 40% de los corazones infartados es el choque cardiogénico, que tiene una tasa de mortalidad cercana al 70%, es un signo de mal pronóstico. La rotura ventricular, que es altamente mortal, que puede asociarse a pericarditis o incluso a la formación de cortocircuitos izquierda-derecha, cuando hay rotura del tabique, por ejemplo. Otras complicaciones son la insuficiencia mitral grave por la rotura del músculo papilar, la pericarditis fibrinosa, que no necesariamente tiene que ver con la rotura ventricular, la trombosis mural, ¿no? La aneurisma ventricular, que suele ser una complicación tardía en la zona de fibrosis del miocardio cuando ésta es grande, y el infarto repetido, ¿no? O la extensión del infarto inicial. Y aquí tenemos la última diapositiva, espero no haya sido una taravilla para ustedes, una complicación clásica que es el aneurisma ventricular. Vean ustedes, este es un ventrículo izquierdo en su cara libre, se ve parte del músculo conservado todavía, y aquí se nota que ha sido la zona de infarto, una gran zona de infarto en el borde libre hacia la punta del corazón, en donde se ve un engrosamiento del endocardio y una formación diverticular del miocardio, ¿no? Este es el aneurisma, donde frecuentemente, como les dije ya, se pueden formar trombos murales que pueden desprenderse y dar lugar a tromboémbolos que pueden migrar al cerebro
a través de la aorta, al cerebro, a los riñones, al mesenterio y producir infartos mesentéricos, o a la periferia y producir gangrenas. Muy bien, jóvenes, espero haber terminado justo en el minuto 45 de la clase. Ojalá no les haya parecido muy veloz el... ¿Están escuchándome? Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Sí, Muy bien. doctor. Sí, doctor, muchas gracias. Alguien me preguntaba qué va a ser la próxima clase, no sé todavía. Creo que es cardiopatía congénita, ¿ya? Pero no estoy muy seguro. ¿Ok? Nos vemos el próximo miércoles con todos y aunque se ha reducido el número de la primera clase a la clase actual, a no ser que ya hayan abandonado varios en este momento, ¿no? De todos modos, los que asisten son los que importan. ¿Ok? Nos vemos el próximo miércoles.